Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Hoy hemos querido traerles un video que explica de cierta forma la importancia vital para la fe el no asistir a las misas Novus Ordo por el peligro deformador que sutilmente hace sobre el alma. Un peligro grande y no nos damos cuenta. Inclusive nosotros aquí en Verdad en la Red, los que colaboramos con esto, en un principio no nos dábamos cuenta. Es más, yo les conté en la serie de videos titulada Me niego a ser protestante. Y realmente eso lo hicimos porque ya veníamos demasiado cargados y fue realmente frustrante y sorprendente ver la diferencia entre lo que nos habían enseñado como la fe católica y la verdadera fe católica. El cambio más obvio, el que salta más a la vista, es la misa. ¿Por qué ese cambio tan radical? ¿Por qué permitir todas las deformaciones dentro de un rito que transmitió la fe por casi 20 siglos? ¿A quién le molestaba tanto la misa tradicional en latín? Ya con esa misma expresión realizamos un video meses atrás, sería bueno que lo revisaran. Y hay otro titulado La Patena, también para que se den cuenta de ciertas sutilezas en los cambios que se hicieron en la misa, pero que son cambios muy importantes. Después del Segundo Concilio del Vaticano, nos dijeron que el cambio era para ser más ecuménicos, acercarnos más a los protestantes, pero en realidad más bien fue para ofender menos a los judíos. Sí, a los judíos que ahora dominan todo, aunque usted no lo sepa. El movimiento de descristianizar al mundo es de su inspiración. Si usted revisa un misal de 1962, usted encontrará muchas oraciones donde se ruega a Dios por la conversión de estos, para su conversión a la verdadera fe. Por ejemplo, la oración de la noche. Otro ejemplo, la oración de reparación al Sagrado Corazón de Jesús para los primeros viernes. Pero la jerarquía de la Iglesia lo que ha hecho a raíz del Segundo Concilio del Vaticano es pedirles perdón, decirles que no se preocupen, que Dios está con ellos, que todos nos vamos a salvar, que después de todo miramos al mismo Dios y que nosotros los católicos no debemos hacer proselitismo con ellos. Bueno, ahora permítanme leerles el otro artículo de la doctora Mariam Horvat, a la que admiro mucho por su gran trabajo y devoción en llevar el mensaje de Nuestra Señora del Buen Suceso, un mensaje igual de importante que el de Fátima para nuestros tiempos, o podría decirse que inclusive más incisivo que el de Fátima para nuestros tiempos. Bueno, el artículo dice así: cuando escuché que un respetado erudito judío había escrito un libro afirmando los asesinatos rituales de niños cristianos por judíos, quise leerlo. Un anuncio por correo electrónico que recibí anunció que la imprenta italiana Il Mulino lanzaría el nuevo trabajo del profesor Ariel Toaf, Pascua de Sangre, a principios de febrero del 2007. Ariel Toaf es profesor en la Universidad Bar Ilan en Israel y se hizo un nombre por su estudio de la judería medieval. También es hijo de Elio Toaf, ex rabino jefe de Roma. Que tal historiador demostrara que las crucifixiones de niños católicos ocurrieron en las comunidades judías ashkenazí en el periodo medieval fue una gran noticia. Además, basó sus conclusiones
en buena parte en los registros del juicio del famoso caso de San Simón de Trento, que había encontrado digno de creer, mas noticias importantes, especialmente desde que después del Concilio Vaticano II, el Vaticano examinó los mismos registros y decidió que no eran confiables y suspendió el culto popular de San Simón de Trento. Guardé la página decidida a comprar una copia del libro para su revisión después de su lanzamiento. Algunos meses después, cuando finalmente pude hacer la compra, me enteré de que Pascua de Sangre había provocado una tormenta titánica en los círculos judíos y académicos. El libro vendió 3.000 copias la primera semana y luego el autor lo retiró del mercado para nunca más volver. Controversia y presión. La controversia se puso en marcha el 6 de febrero, 2 días antes del lanzamiento oficial del libro, cuando la revista italiana Corriere della Sera realizó una revisión aprobada por Sergio Lusato, profesor de Historia Europea Moderna en la Universidad de Turín. La pieza tenía el título expresivo La revelación desconcertante de Ariel Toaf. El mito del sacrificio humano no es solo una mentira antisemita. Según Lusato, el libro Valiente de Toaf argumenta que algunos niños cristianos, o quizás muchos, fueron asesinados por judíos ashkenazim entre 1100 y 1500. Además, Toaf describió pan sin levadura horneado con sangre seca, posiblemente tomado de niños católicos asesinados. Toaf también afirmó que la acusación contra los judíos de Trento en el caso del asesinato de San Simón de Trento podría haber sido cierta. Esa crítica despertó un gran furor. Hubo una respuesta inmediata del padre del profesor, el rabino Toaf, y otros 12 rabinos mayores de Italia. Emitieron una declaración conjunta condenando el libro y negando el uso de sangre humana para propósitos rituales, declarando que la única sangre derramada en los siglos pasados fue la de muchos judíos inocentes. En Israel, los miembros de la Knesset instaron a las autoridades legales a llevar al profesor Toaf a juicio por su libro Pascuas de Sangre. Marina Solotkin propuso presentar demandas civiles contra él por haber dañado la verdad histórica y la reputación del pueblo judío. Abraham Foxman, presidente de la Liga Antidifamación, inmediatamente hizo una declaración pública llamando a todas las tesis ridículas. Es increíble que cualquiera, y mucho menos un historiador israelí, legitime la acusación de sangre infundada, afirmó. Eruditos católicos como Monseñor Ignio Roger, el historiador de la Iglesia que dirigió la investigación en la década de 1960 en el caso de San Simón de Trento, se subió al carro que condena la investigación de Toaf. Roger dijo que Toaf no había presentado ningún documento nuevo y que daba crédito a las confesiones extraídas bajo tortura. Por lo tanto, la tesis de Toaf era insostenible. De hecho, ningún historiador se atrevió a defenderlo. Al principio, la Universidad de Bar Ilan se mantuvo en calma, convocando al profesor Toaf para pedir explicaciones sobre su investigación. Pero a medida que el pogromo contra el profesor judío se intensificó rápidamente, los directores de las universidades emitieron una condena contra cualquier intento de justificar los terribles libelos de sangre contra el pueblo judío.
la carrera del profesor Toaf estaba en juego. Hay que decir que al comienzo del ataque, Toaf se mantuvo resueltamente detrás de su investigación, insistiendo en que había una base objetiva para algunas de las acusaciones de sangre medievales contra los judíos. Dijo: no voy a renunciar a mi devoción a la verdad y la libertad académica, incluso si el mundo me crucifica, afirmó decididamente. Pero su resistencia no aguantó mucho. Bajo una coerción tan fuerte y generalizada, una semana después de la publicación de Pascuas de Sangre, Toaf publicó una disculpa completa, dejó de distribuir su libro y prometió reescribir partes problemáticas. Para apaciguar a los poderes fácticos, anunció que todas las ganancias de su venta serían donadas a la Liga Antidifamación. El caso de San Simón de Trento. De acuerdo con las reseñas que leí, lo que descubrió Toaf fue que los judíos fundamentalistas ashkenazíes realmente robaron y crucificaron a niños católicos, obteniendo su sangre y usándola para rituales religiosos, especialmente en la Pascua. En particular, Toaf examinó el caso de San Simón de Trento, un niño de 2 años de la ciudad italiana de Trento, secuestrado por judíos askenazíes de su casa en la víspera de la Pascua de 1475. Fue asesinado su cuerpo, mutilado y crucificado cabeza hacia abajo. Los asesinos fueron detenidos, confesados y declarados culpables por el obispo Hinderbach de Trento. 50 años después, el Papa Sixto IV reunió una comisión de 6 cardenales presididos por la mejor mente legal de la época para un nuevo juicio, y este tribunal también declaró culpables a los asesinos. Los registros del juicio han sobrevivido durante siglos. La veneración de San Simón fue aprobada en 1588. El artículo dice adoración, pero es una mala traducción, porque los católicos no adoramos a los santos, los veneramos. Por el Papa Sixto IV. Y cada año la ciudad de Trento celebró su fiesta con procesiones y fanfarrias, hasta 1965. En ese año, para fomentar mejores relaciones con los judíos, después del Vaticano II, Pablo VI ordenó el caso de Trento, que debía ser reexaminado, y dictaminó que las confesiones de los asesinos eran inaceptables porque fueron obtenidas bajo tortura. Un decreto prohibió el culto a San Simón de Trento. Su culto fue descontinuado y prohibido, y los restos del niño mártir fueron removidos y escondidos para evitar la reanudación de las peregrinaciones. En su investigación, el doctor Ariel Toaf realizó un examen exhaustivo de los registros judiciales conservados en Trento. Su descubrimiento fue que las confesiones de los asesinos contenían material que los eclesiásticos o la policía italiana no podían conocer. Los ritos secretos practicados por la comunidad ashkenazi que los jueces no podían conocer se reprodujeron fielmente en las confesiones. Toaf le dijo a Haaretz News, descubrí que había declaraciones y partes del testimonio que no formaban parte de la cultura cristiana de los jueces y que no podían haber sido inventadas o agregadas por ellos. Parece que tales datos al menos merecen una lectura justa. Uno podría esperar que el Vaticano en particular acogiera con beneplácito la confirmación por parte de un erudito judío de los hallazgos pasados de las autoridades de la Iglesia en las audiencias de la Corte de Trento, pero lamentablemente
no se recibió ninguna audiencia o bienvenida. Toaff descubrió muchos casos de sacrificios sangrientos relacionados con la mutilación de niños, el derramamiento de sangre y su cocción en matzo, pan de Pascua sin levadura. La avalancha de acusaciones de sangre en el Tirol del Sur y el Alto Véneto a fines del siglo XV se basó en hechos según la investigación de Toaff. Otro erudito judío, Kenneth Stowe, proporciona este resumen de varios capítulos de Pascua Sangrienta. Discusiones sobre la negatividad de los judíos expresaron sobre el cristianismo durante los festivales de Purim y Pascua y la prominencia de las imágenes de sangre, especialmente en los rituales de Pascua, capítulos 10 y 11, van seguidas de las primeras palabras del capítulo 12 que dicen: el uso de la sangre de los niños cristianos en la celebración de la Pascua fue aparentemente enmarcado por reglas precisas, o al menos esto es lo que indica la declaración en el juicio de Trento. Lo que el estudio de Toaff ciertamente demuestra es que el antagonismo católico-judío de la Edad Media no fue un sesgo unilateral por parte de los católicos, como se presenta en la actualidad. Pero cualquier discusión sobre este tema o la tesis general de Pascuas sangrientas, que los judíos crucificaron a niños cristianos y usaron su sangre ritualmente, se cerró sumariamente antes de que pudiera comenzar. No se permiten objeciones. Es interesante notar que las objeciones más fuertes a las Pascuas sangrientas vinieron de aquellos que obviamente nunca leyeron el libro. El razonamiento fue este: si está en contra de los judíos, está mal. Simplemente se supone que debemos descartarlo como antisemita, aunque datos aportados por este erudito judío serio, que sostendría que los católicos podrían haber sido justificados en sus afirmaciones de que los judíos en la Edad Media practicaban libelo de sangre, magia negra, cabalística y crucifixiones infantiles. En principio, considero que el testimonio y la investigación de Toaff son académicos, honestos y auténticos. Considero que la enorme presión psicológica que sufrió, que lo indujo a sacar su libro de circulación y disculparse, es equivalente a la tortura física. Cualquier persona con poca experiencia en derecho sabe que una disculpa como la de Toaff, hecha bajo una presión tan violenta y universal, no tiene valor. Por lo tanto, no considero su disculpa como una negación académica de su larga investigación y considero valiosas las afirmaciones en su libro. Es una pena que el libro ya no esté disponible. Bueno, hasta aquí lo del artículo, y estas son las citas que ella pone a lo largo del artículo. Bueno, muchos podrían argumentar, bueno, te das cuenta, los asesinos fueron presionados y a lo mejor declararon cosas que no eran correctas, que no eran la verdad, igual que le está pasando al escritor. Bueno, es muy diferente porque han pasado no sé cuántos siglos y han habido autoridades realmente preocupadas por clarificar esto y determinaron de que eran culpables. Sin embargo, después, qué casualidad, del Concilio Vaticano II, cuando se abre todo esto de ecumenismo, bueno, ahora eso era mentira, eso fue un invento medieval. Habría que ver, sería muy interesante que hubiese un poquito de honestidad de ambas partes para analizar realmente qué fue lo que sucedió, porque una tradición de tantos siglos, con un papa de por medio que está declarando que sí se cometió un asesinato. Entonces ahora vienen estos papas modernos, ¿verdad? Todos muy ecuménicos, todos muy pro judaísmo,
a decir que todo esto fue un invento medieval, como dije antes. ¿Y qué tiene que ver esto con la misa Novus Ordo? Bueno, es que esto nos va demostrando que la creación de la misa Novus Ordo, como se mencionó al principio, es para la complacencia de los judíos, para apaciguar el remordimiento de conciencia. Y claro, nos metieron también el cuento de que era para acercarnos a nuestros hermanos protestantes, porque realmente la misa Novus Ordo es un rito luterano. Ahora bien, los padres de la iglesia siempre han dicho que antes de que venga el fin, los judíos se tienen que convertir. Entonces, si tenemos toda una maquinaria donde dice que ellos están bien, que no se preocupen, que no haya ninguna intención para la conversión de ellos, pues, ¿qué nos dice esto? Bueno, que están usando los mecanismos del anticristo, que no quiere que haya una cristificación de toda la sociedad y sobre todo del pueblo judío.